Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en el programa número 20 de Avivando Giles, junto a Miriam Suárez, soy Juan Rivadeneira, este magazine semanal que sale desde Tucumán para el mundo. Le damos la bienvenida a los que nos escuchan, a los que nos ven, y agradecemos infinitamente los comentarios, que son cientos en las redes. También las críticas las aceptamos, pero quiero que sepan que toda la información que nosotros comentamos, analizamos, está chequeada y es verdad, digamos. Nosotros le podemos poner una precisión personal, pero no mentimos, todo es cierto, y por eso le decimos siempre que ustedes ejerzan el pensamiento crítico. Solamente pongan en Google y busquen la misma información y van a encontrar, digamos, lo que estamos diciendo o la original, para que tengan idea de que nosotros decimos siempre la verdad, no inventamos nada, pero agradecemos profundamente que nos sigan, que comenten. Bueno, contá, Miriam, programa número 20 ya. Estamos en el programa número 20 y bueno, primero agradecer a la producción, a René Gutiérrez y a todo el equipo que está por detrás, y también agradecerle a la audiencia que nos sigue en las redes sociales. Gracias por los comentarios. Como bien ha dicho Juan, nosotros tenemos la fuente de toda la información que comentamos. Esta es la lógica de nuestra revista, es una magazine semanal de noticias. Así, bueno, ¿y a qué número se pueden comunicar, mandar mensajitos, digamos? Al 3815-058809 y también a nuestro correo electrónico que aparece en el zócalo del programa siempre, en cada bloque, en cada transmisión que hacemos. Así que, bueno, con este primer bloque nosotros tenemos el programa distribuido en 4 bloques para quienes por primera vez nos siguen. Vamos a hablar sobre las estaciones de la política. Bueno, y para este bloque vamos a hablar de Francisco I, su santidad el Papa Francisco, el príncipe del Estado Vaticano, quien ha fallecido el lunes. Ha pasado una semana difícil, digamos, para el mundo porque hemos perdido a un estadista. El Papa Francisco conducía el Estado Vaticano y su influencia sobre la política o la geopolítica internacional se ha visto totalmente afectada por esto. Hemos participado de las actividades en San Miguel de Tucumán convocadas por el arzobispo Carlos Sánchez, acompañando también porque nuestro estado es un estado con identidad católica, sí, está en mandato constitucional además. Sí, además, Miriam, se ha perdido a un ser extraordinario, una persona con una gran humanidad, y lamentablemente los pobres, los más necesitados, los marginales, los que son rechazados, han perdido la voz hoy en el mundo. La voz y quien los visibilizaba y quien los defendía. Él estaba haciendo el apostolado que Jesús le pide a quienes son cristianos realicen, estén siempre a la par de sus hermanos más necesitados, la caridad que deben tener las personas. Y por supuesto, era un político extraordinario. Recordemos que la Iglesia Católica, a diferencia de otras religiones, tiene una determinada sucesión, digamos, cómo se va a suceder el líder de esta iglesia, y además tiene su propio Estado, que es el Vaticano. Se rompió el corazón cuando nos enteramos que se murió, porque él defendió las causas que, por ejemplo, en Argentina el peronismo tomó gran parte de la doctrina social de la Iglesia para defender principalmente a los trabajadores que estaban sometidos. Francisco, esta doctrina social de la Iglesia, que viene de hace más de 100 años, la puso en práctica, se enfrentó a quien se tenía que enfrentar, y por eso es muy respetado por muchos líderes mundiales, incluso por Donald Trump, que estuvo enfrentado a él, pero reconoció un gran líder y dijo que trabajó por quienes él defendía y lo respetaba mucho, al igual que muchos otros presidentes que tenían su diferencia, pero respetan a un gran líder. Por supuesto, cómo no decir que era argentino, era el Papa, llegó a la Argentina a lo máximo en el mundo, es el argentino más importante en la historia de la humanidad, nada más y nada menos que ha dirigido la Iglesia Católica. Es el primer papa, por supuesto, argentino, pero es el primer papa también de toda América. Así es. De toda América completa. Generalmente los papas son europeos, digámoslo,
y bueno, en este caso se rompió todos los esquemas y ha recorrido el mundo, ha visitado los lugares cuando había guerra. Él lamentaba no haber dado por finalizada la guerra del Medio Oriente, haber colaborado más para que eso pase, pero hizo grandes esfuerzos. Nosotros acá en Argentina lamentamos que no haya venido a visitarnos, pero el Papa era del mundo. Así es. Ya el Papa que sea argentino era para nosotros extraordinario, nos sentíamos orgullosos, creo la mayoría de los argentinos, y bueno, es un argentino más que le ofrecimos al mundo para que nos conozcan. Él tal vez no vino por eso, o tal vez no vino por lo que hablan de la grieta. Yo creo que él estaba ya los argentinos lo vivimos muchos tiempos, estuvo gran parte de su vida acá, los últimos 12 años, 13 años, fueron entregados al papado, digamos, y a poder hacer todo porque el mundo es grande, digamos. Argentina estaba, por supuesto, en su corazón, continuamente estaba en contacto con sus amigos, con dirigentes políticos, y algunas apreciaciones que podemos ver en la forma de expresar el Papa la política, digamos, que tenía la Iglesia. Yo creo que él veía en estos acumuladores de riqueza, como son no los liberales, sino los libertarios que hay pululan ahora en el mundo, generalmente poderosos empresarios que llegan a manejar países, incluso esta acumulación de la riqueza, todo para mí, acumulo, acumulo, acumulo. Yo creo que él los veía como los nuevos fariseos, más o menos, a estos personajes. Por eso los combatía, les quería poner el límite de que la riqueza debe ser distribuida. Si no, va a llegar el mundo, va a volver a explotar, digamos. Entonces, era su lucha, era esa búsqueda de la igualdad, de que se redistribuya, de que sea todo más justo, de que no se explote al hombre sin límites. Eso es lo que buscaba Francisco. Además, él logró que los jóvenes, motivó a jóvenes en todo el mundo a volver al cristianismo. Cuando vino a Brasil le dijo hagan lío, o sea, una expresión que significa participen, busquen la verdad, reclamen, protesten, peleen por su derecho. Ese era el mensaje. Un papa extraordinario que hizo crecer los cristianos acá en América y en África. Yo creo que le dio una dinámica nueva a la iglesia, también combatió la corrupción en el Vaticano, lo que le costó muchos dolores de cabeza, los persiguió y los corrió también a los curas que estaban denunciados por distintos delitos, de abuso principalmente, trató de poner orden en las cuentas también, y bueno, ahora se conocen todavía muchas más cosas, y por supuesto que ha sido un hombre muy humilde, que lo ha demostrado en sus actos y en su vida diaria. Creo que la Argentina se ha superado nuevamente porque ha entregado a la humanidad una persona extraordinaria. Es alguien ya difícil de superar por la dimensión, digamos, de su figura, por el rol que ha tenido. Y como bien has dicho vos, él tenía una identidad política que adquirió desde la niñez, en su vivencia en Buenos Aires, en los barrios de Buenos Aires. Conoció del peronismo, conoció de la doctrina de la iglesia de muy temprana edad y eso lo ha llevado a la práctica. Entonces, podríamos afirmar de que el peronismo ha cruzado frontera no solamente por la grandeza en su momento del general Juan Domingo Perón de tener una posición doctrinaria en un mundo que era bipolar entre un sector del socialismo, comunismo y el capitalismo, con una tercera posición que era justicialista. Bueno, aquí el Papa Francisco viene a superar todavía más esto, ¿no? En cuanto a, te hablo de lo político, de lo doctrinario, de lo que necesitan los pueblos, y desde lo que hace su mensaje de universalismo a los católicos, sus escritos, 4 encíclicas, varias exhortaciones. Esas exhortaciones han sido dirigidas a diferentes religiones porque buscaba el encuentro ecuménico, entendía que a través del diálogo podían las iglesias, sobre todo la jerarquía de esas iglesias, colaborar para que los pueblos encuentren los mecanismos de diálogo que les permitan construir esa paz duradera. Y dentro de ese proceso de paz, obviamente que el bienestar debería llegar a todas las personas, hasta el más humilde de todos. Justamente a eso nos convocaba.
a trabajar sobre terminar con la exclusión, terminar con la discriminación. Recuerden que su primer gesto al cabo de haber asumido fue ir a visitar una cárcel, lavarle los pies. Su primera Pascua fue lavar los pies a los presos en las cárceles de Italia. Y creo que es todo un mensaje de qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que dirigir la mirada, disponer el espíritu. Y como has dicho recién vos, su preocupación era la guerra cercana al Medio Oriente y tenía la vocación de llamar todos los días a los católicos que viven en la Franja de Gaza, todos los días, antes o después de la misa, que celebraban para darle su bendición. O sea, ha sido una presencia permanente en la zona de conflicto, aunque sea a través de una llamada telefónica. Y nos deja muchos mensajes, creo que vamos a tener tiempo para estudiar, para ver y conocer más de su obra. Lo cierto es que para los argentinos, lamentablemente, nos toca que parta siendo presidente Javier Milei, quien, como ya sabemos, ha llegado tarde a la ceremonia, habiendo viajado con tiempo. Milei obviamente tiene que ir, esté o no de acuerdo con lo que decía el Papa, porque es el presidente de la nación de donde es el Papa, que es Argentina. Está bien, pero llevarlo a Adorni, que se cansó de decir atrocidades del Papa, porque Adorni es candidato en Cava, eso supera todo, digamos. Adorni va para que los muestre las cámaras, que está en Roma, en el evento más importante tal vez del año en el mundo, porque es el candidato del gobierno. O sea, ¿qué criticamos? Que se use un día de duelo para miles de millones de personas en el planeta para el beneficio político de los candidatos de la Libertad Avanza. Digo, es gravísimo, y todavía que la prensa que es la prensa contenida a sueldo por la Casa Rosada, que también defenestró la figura de su santidad Papa Francisco, hoy siga, digamos, ese camino, ¿no? Porque en vez de centrarse en lo que es la figura del Papa, están detrás de los candidatos de la Libertad Avanza. Pero bueno, volviendo sobre la centralidad de la obra del Papa Francisco a través de ser el Papa, justamente de conducir la Iglesia, nosotros, bueno, en el caso mío, yo les voy a recomendar que cuando puedan, quienes son católicos, bautizados, lean un pequeño libro de 20 páginas apenas, donde sintetiza los 7 sacramentos, toda la catequesis de quienes vivimos el cristianismo católico, que no sea, digo, no solamente un momento de dolor, nos pongamos en campaña de hacer prácticas las enseñanzas, las buenas enseñanzas de Francisco, y esto de hacer lío, de no callarnos, de no ser cómplice con el silencio de la corrupción, porque la corrupción se la combate con verdad, con luz, con claridad, con transparencia. Tengamos la posibilidad, nosotros, otros, de defender a los que menos tienen, a los más necesitados, lo tenemos que hacer contra esos poderosos que con sus actitudes de todo es mío, cuando muchas veces los recursos son de todos, digamos, y con prácticas como corruptas, como decís, se apropian de todos los bienes de un país, de una región. Hay que luchar para que no seamos todos un producto, porque hoy todos somos un producto y somos dueños de nada. Hoy vos, si vos no pagás una plataforma, no ves las películas, vos dejas de pagar, ya no podés ver películas. Los chicos escuchan música, antes vos tenías tu cassette, tu CD, era tu música, porque vos la comprabas, hoy no, hoy le pagás una plataforma, no tenés para pagar, no escuchás música. Y así vos tenés, antes guardabas tu libro, tu información en papel, las tenías en tu casa, hoy en día la guarda en el principal buscador que hay en internet, pero si vos no tenés plata y no tenés para pagar el almacenamiento, perdés la información. O sea, la gente cada vez somos dueños de menos cosas. Bueno, yo creo que Francisco se daba cuenta de eso también y peleaba para que seamos dueños de nuestras cosas, tengamos nuestros bienes, y no solo sean unas cuantas empresas o unos cuantos millonarios, digamos. No está bien generar riqueza, pero hay gente que tiene 1 billón y quiere tener $2, o sea, billones de billones, sometiendo y muchas veces usando a políticos corruptos para que vaciar países. Eso es una historia que acá conocemos mucho. Pero bueno,
esos temas los veremos en otros bloques, digamos. Pero confirmando lo que decís, ¿no? En esto del sentido de la globalización, que como despertar a las personas que salgan del individualismo y que vuelvan a ese concepto de el todo, de la unidad, del concepto de patria también, de volver a recuperar la riqueza de la cultura, es nuestro, lo que es esencial al ser humano, y puso el acento en esto, en hacer la humanización de las relaciones. Frente al capitalismo, él llamó a humanizar las relaciones, a volver a poner detrás del escritorio a la persona. Y sí, vamos a concluir entonces el primer bloque. Bueno, y pasamos al segundo bloque. Hacemos una pausa.